Bueno, estimados alumnos y seguidores de mi canal de YouTube, a continuación vamos a desarrollar el práctico número 15 de lo que corresponde al curso virtual de programación de Python en ArcGIS, haciendo lo que viene a ser los primeros conceptos en lo que es el manejo de datos. En este capítulo lo que vamos a hacer es cómo reemplazar la función if, recuerden, utilizando diccionarios. Los diccionarios bien útil porque es una relación que puede ser cualitativa-cualitativa, cualitativa-cuantitativa o cuantitativa-cualitativa, como también cuantitativa-cuantitativa. O sea, podemos hacer relación múltiple. No solamente depender de la condición de if, sino también con el manejo de los diccionarios y con la función updateCursor que nos permite incorporar esos diccionarios en el manejo de las bases de datos. Y de esta manera simplificar lo que es la cantidad de líneas en un código. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes ven en la base de datos, tengo un sinnúmero de especies forestales. Un sinnúmero de datos cualitativos, como son el nombre de las especies. Cada una de estas especies tienen un precio. Ese precio está dado por el mercado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un dato cualitativo como es la especie y un dato cuantitativo que es el precio de la especie. O sea, cada especie tiene un precio en función de cómo le demanda el mercado. Ahora, utilizando ese precio unitario que es por metro cúbico, vamos a asignar el precio a cada especie sin emplear la condicionante if, empleando para ello diccionario, otra variable muy utilizada que se emplea en reemplazo de las listas, ya que las listas asocian múltiples especies, en cambio los diccionarios asocian una relación. Muy importante a veces para actualizar múltiples bases de datos. Entonces comenzamos a escribir nuestro código de la siguiente manera. Al editor de Python, por favor, te pido un like al video, así me ayudas mucho a seguir produciendo material. Y comenzamos a escribirlo. Primero le decimos import ArcPy. Vamos a utilizar con la base de censo. Esa base de censo va a estar determinada por una sola variable. ¿Listo? Que es el parámetro Aztec. O sea que si el formulario solamente va a tener una sola variable, que va a ser la base del censo. Seguidamente voy a crear dos campos. Un campo en el cual voy a manejar el diccionario, que va a estar en la base censo, que se va a llamar precio unitario, que va a ser tipo float de 8 con 2 decimales. Esa es la base de datos que vamos a utilizar para emplear el diccionario. Ahora, vamos a hacer un cálculo que nos va a decir el precio total del árbol en pie. Para eso generamos otro campo. Que también está en la base censo, que se va al precio total. Que también va a ser tipo float de 8 con 2 decimales. Listo. Ya tengo entonces creada a mí los campos que van a alojar, por un lado, el dato que voy a relacionar cualitativa a cuantitativa, y por otro lado, el cálculo que voy a hacer por el precio total del producto. Ahora coloco el diccionario. El diccionario va a ser igual, para generar un diccionario utilizamos las llaves, y para utilizar una lista, un corchete. Para trabajar con una tupla que vamos a hacer posteriormente, se utiliza un paréntesis. En este caso, va a ser un diccionario. Un diccionario, recuerden, es una relación. Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, la primera especie, Ahu, Now. Ese es un dato cuantitativo. Lo vamos a asociar a un dato cuantitativo. Cualitativo, cuantitativo. Puede ser que la asociación, como le dije, puede ser
cualitativa, cuantitativa, por ejemplo, el nombre de la Juno, que la Juno busque el nombre científico. Aquí estamos hablando de una relación cualitativa, cualitativa. Puede ser una relación cuanti-cuanti, por ejemplo. O finalmente puede ser una relación cuanti quali-quanti. Como pueden ver, son 4 relaciones que puedo tener en un diccionario. La estructura del diccionario tiene que mantener uniforme. Por ejemplo, en la primera, recuerden, tenemos un dato cualitativo a un dato cuantitativo. En la segunda tenemos un dato cualitativo a un dato cualitativo. Y en la tercera tenemos cuanti-cuanti. Y en la cuarta, cuanti-cualitativo. Entonces, podemos mantener la estructura para definir la operación que vamos a utilizar con el diccionario. Por ejemplo, aquí tengo la especie ajunao, coma. Este viene a ser la llave y este viene a ser la clave en cuanto al manejo del diccionario. Entonces está asociado, ¿por qué? Por los 2 puntos que marcan la relación entre los elementos para manejar en una base de datos. Seguidamente tengo el cedro. El cedro tiene un costo de $80 el metro cúbico. De ahí tengo el cuchi. El cuchi tiene un precio de $45. De ahí tengo el urupaú, que tiene un costo de $55. De ahí tengo la cuta, que tiene un costo de $30, coma. Miren, después de la coma, si doy enter, mantiene la indentación del diccionario para seguir introduciendo más especies. Entonces voy a listar todas las especies presentes en el censo forestal con su respectivo precio de referencia del mercado. Tenemos moqui, mururé, roble, tenemos cirari y finalmente soto de la línea. Sería 50. ¿Cómo? Terminando en el tajibo, que tiene un precio de 65. La tarara, que tiene un precio de 35. Y finalmente el verdolago, que tiene un precio de 25. Y cierro, como pueden ver, el diccionario. Entonces, he formado mi diccionario. Cada una de estas variables presentes en el diccionario me van a permitir simplificar la función if. Ahora, ¿cómo reemplazo la función if? Que también se puede utilizar para hacer más largo el código. Para eso le digo con arpai.acceso de datos actualizando cursor. ¿De dónde? De la base de censo. ¿Qué vamos a hacer? Coma, utilice los siguientes campos. El primer campo es la especie, donde está la primera relación que podemos ver. El segundo campo viene a ser el precio unitario, donde va a ir el valor de referencia. Entonces aquí es corchete y cierro corchete porque estoy formando una lista. Una vez relaciono eso, cierro el paréntesis y le digo que lo maneje como cursor. Como cursor. ¿Qué quiere decir? Para cada una de las especies, cuando liste, recuerden, va a listar cuántas. Si vamos a la base de datos, vemos cuánta va a listar. Son 2.961 árboles, 2.961 registros.
Si ustedes observan, cada uno tengo la especie de cada uno de los registros presentes. Entonces le decimos aquí for row. Para cada registro que tengo en el cursor, dos puntos, haga la siguiente relación, que la especie va a ser a la especie encontrada en la base de datos, row 0. Por eso, especie va a ser asignada al campo especie, SP. ¿Qué quiere decir? UD curso lo primero que va a hacer es ubicar primero el Momoki, luego Soto, luego Cuchi, Roble, Curupau, Cuta, Junao, Murure, y así va a ir buscando cada una de las especies. Eso es lo que va a hacer esta condicionante. De ahí dentro vamos a preguntar if, ¿no? Especie está dentro de la lista de especies que tengo en todo el diccionario. Si la localiza, ¿qué le voy a decir? Que el row 1, quiere decir en este caso, el precio unitario, lo va a sacar de especies y le coloco la clave. ¿La clave cuál es? La variable anteriormente buscada. Quiere decir, ubica, por ejemplo, roble, ubica roble. Row 1, precio unitario, dice, el precio unitario es 70. Y ese 70 se lo asigna al precio unitario. Luego le digo que lo actualice. Le digo cursor, punto, udate row. ¿Qué va a adicionar? El registro buscado. Solamente, ¿dónde va a actualizar? La columna 1 que corresponde el precio unitario. Si ustedes ven, la especie solamente lo toma para la condición. Le digo else, caso contrario. Row 1 va a ser igual a ¿qué? A 0. Quiere decir que si la especie no está presente en la lista, quiere decir que no tiene precio unitario, entonces le va a asignar el valor de 0. Y para asignar el precio de 0, igual utiliza la misma función. Cursor, update row, el registro. Una vez hace de todos los registros, tengo que borrar el cursor. ¿Listo? Ya tengo ahí mi dato. Ahora voy a hacer el cálculo. Para ello hago mi listado de campos en el cual voy a hacer mi proceso. Va a estar en función del volumen, coma, el precio unitario, en este caso, el precio unitario que tengo ya de referencia para cada especie, coma, y el precio total. Y ahí cierro corchetes. Ya tengo mi listado. El volumen viene a ser mi campo 0. El precio unitario viene a ser mi primer campo. Y el precio total viene a ser mi siguiente campo, el precio. No te olvides, en el código QR que apareció anteriormente, puedes incorporarte al grupo de WhatsApp, donde vamos actualizando y mandando los datos para que puedas realizar la presente práctica. Te digo with con arpay.acceso de datos. Otra vez, quiero actualizar base de datos y le digo en la base censo, quiero utilizar los campos 1, los campos listados anteriormente, y quiero que lo mencione como, le digo as cursor 1, 2 puntos. Y le digo for dato encontrado en cursor 1, agarre el dato 2, que viene a ser el precio total, y ese dato 2 ¿a qué va a ser? Al dato 0, que viene a ser al volumen, por el dato 1, que viene a ser el precio unitario. Luego digo que el cursor 1 proceda a actualizar por el dato. Y listo.
ya está hecho el código. En este primer proceso lo que he hecho ha sido simplificar el uso de if. ¿Qué hubiera pasado si hubiera utilizado if? Hubiera tenido que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 condiciones. 13 por, en este caso, por una línea de sentencia con un retorno serían 26 líneas. Esas 26 líneas se han reducido con esas 9 líneas, miren, con esas 9 líneas. Imagínense si hubieran sido 25 especies, hubieran sido 50 líneas en condicionante if. Entonces, eso me permite no utilizar la condicionante if para caso que sean múltiples condiciones, sino utilizar un listado de diccionario. Y eso me simplifica solamente que sean 10, 20, 30 o 40 especies, utilizar solamente esas, como pueden apreciar, 9 líneas, la cual simplifica el uso de, en este caso de if. También si están presentes todas las especies y no tengo 3 especies sueltas, puedo anular estas 3 líneas y ya mi código se reduce solamente a 6 líneas. Ese es el modo de simplificar el uso. Recuerden el libro de la autora Laura Tatosian, es lo que les recomiendo para aprender más Python. Entonces voy a guardar esto. Voy a guardar en MyTools para hacerlo correr. Este viene a ser la base 7. Base 7. Ok. Cerramos el código y nos vamos aquí, al ArcGIS, para hacer correr nuestro código. Para ello vamos a proceder a cargar la herramienta. Nos vamos entonces a la opción Catalog Plane. Buscamos Toolbox, My Vector Tools. Y ahora voy a crear una nueva herramienta que va a ser DASO 4, le voy a poner. Que va a ser igual. Cálculos taxométricos 4. Calcula el precio maderable en pie. Parámetros. Ingrese la base de datos arbórea. O ingrese el vector también. Este va a ser tipo, para listarlo, le voy a decir que va a ser feature layer. ¿Para qué? Para listarlo en el formulario. Si utilizo Shapefile, lo voy a tener que buscar. Entonces levanto el código que es la base 7. Ok. Aquí tengo ya mi código que generé. Ok. Y ahora voy a hacer ejecutar. Para eso abro la base de datos para que puedan ver los cambios que hace, en este caso, el código en lo que es la estructura de la base de datos. Están viendo cómo está mi base de datos. Voy a simplificar un poco para que se pueda apreciar mejor. ¿Ya? Y llamamos al catálogo y Dasométrico 4. Listar feature layer, mire, me permite aquí listar de los elementos que están en la tabla de contenidos. Si hubiera utilizado Shapefile, hubiera tenido que utilizar esta herramienta de Browse. En este caso, ingreso los árboles. Solamente ingreso los árboles y le damos Run. Está empezando a correr. Y miren, ya tengo el precio unitario para cada especie y tengo el precio total para cada especie. En este código ya no emplean if ni calculate field. Utilizan netamente diccionarios y update cursor para hacer tanto la asignación como el cálculo respectivo. Esto es lo que se refiere el manejo de la base de datos dentro del sistema de información geográfica. No te olvides darle like al video. Te agradezco mucho por tu atención y estaremos viendo en el siguiente capítulo. Gracias.